Tomen asiento, por favor. En las meditaciones de San Ignacio, al tratar este punto, nos hace considerar cómo el niño Jesús se quedaría en alguno de los lugares cercanos al templo a pasar la noche, y quizás con frío y con hambre. Pues esta festividad nos trae el Evangelio en que aparentemente nuestro Señor hace una desobediencia, porque en lugar de irse con sus padres, se queda en el templo. No fue culpa ni de la Virgen ni de San José, porque era costumbre que fueran separados hombres y mujeres, o también las caravanas pensando que irían con algún otro de la familia. Así es que no le preocupó ni a la Virgen en su momento, ni a San José, pensando que iría con alguien de ellos. Y recorrieron toda una jornada de camino. Ya me imagino que al anochecer, cuando se disponen a descansar en esas peregrinaciones en el lugar que corresponde, se dieron cuenta que no estaba entre ellos. Lo buscaron entre los conocidos y no lo hallaron. Es así que regresan, dice, la jornada que habían tenido. Por 3 días lo buscaron, hasta que lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, preguntándoles y respondiéndoles las preguntas. Pues la Santísima Virgen no teme en decir esto: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo con angustia te buscábamos. Es una reprensión cariñosa de alguna manera de la Santísima Virgen por este hecho que ha realizado, de ni siquiera avisarles de que se iba a quedar. Más maravillados quedaron entonces con la respuesta que da nuestro Señor. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas que son de mi Padre? Y no comprendieron, dice el Evangelio, no comprendieron aquellas palabras. Sin embargo, Jesucristo bajó con ellos a Nazaret y les estuvo sujeto. Sacaremos algunos puntos de este Evangelio para provecho nuestro. Primero, antes que los hombres y antes que los padres, está el obedecer a Dios. En respecto a la vocación que uno tiene o que Dios le da, los padres no pueden oponerse, ni obligando a que tomen otro camino que no sea el que Dios quiere, ni imponiendo la voluntad propia. Es decir, muy contradictorio sería que un padre obligara a un hijo o a una hija a tomar estado de vida religiosa sin la vocación, porque sería un gran desastre para su alma, ni impidiéndoles que la sigan si Dios los llama. Y pues ha habido ejemplos que se nos han contado y que hemos leído donde pues han sido trágicas esas imposiciones, ¿no? Un padre nos contaba que en Hermosillo había una madre que había obligado a su hijo a hacerse sacerdote y tenía un carácter muy fuerte y pues prácticamente lo orilló a que eso hiciera. Pues todo estuvo bien hasta que la madre fallece. Entonces el hijo dice: ya no tengo ninguna responsabilidad, renunció a esa vocación y dejó de ejercer pues aquello que había tomado, que es el sacerdocio, con el carácter que ya se le había impreso. Entonces la gravedad pues de estas consecuencias. Y lo mismo a hijas que a veces se les impiden su vocación a la vida religiosa y en el matrimonio no pueden hacerlo bien, porque no era ese el camino que Dios les llamaba. Entendamos entonces que los padres deben guiar y conducir a sus hijos con el ejemplo, la piedad, pero no imponer ni impedir lo que sea la voluntad de Dios.
A ejemplo de la Sagrada Familia, dice que año con año asistían todos a cumplir con esta obligación al templo. Y el otro aspecto es la obediencia. Obediencia a nuestros superiores, a nuestras autoridades. El que es Dios Todopoderoso se somete a la criatura, dice San Bernardo. Nosotros, criaturas, no nos queremos someter ni a la autoridad, ni a Dios, ni a cuanto sea de algo de humillarnos o de vencer nuestra propia voluntad. Como enseñanza de toda la vida de nuestro Señor, 30 años estuvo sujeto a la Santísima Virgen y a San José hasta el momento de su muerte. En las labores del hogar, de la casita de Nazaret y en los trabajos arduos del taller de San José. De esta manera podemos entender que el trabajo santifica si se hace en unión con la gracia y la obediencia a Dios. Pidamos entonces, por intercesión de la Santísima Virgen y de San José, imitar al niño Jesús, que fue obediente todos esos días en su vida oculta, para enseñarnos que no es en el sobresalir o en el resplandecer ante los demás, sino en la vida oculta y humilde es como se santifica y se salvan las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.